Hola, buenas tardes, buenas noches o buenos días para quienes nos acompañan, sobre todo desde otras latitudes del mundo. Les habla Bernardo Zamora, director del Departamento de Mediación Cultural y Artística del Parque Cultural de Valparaíso. Gracias por acompañarnos en esta tercera jornada del ciclo de conversatorios Repensando la relación de Valparaíso Ciudad Musical con las comunidades organizadas de músicos y músicas de Valparaíso, que busca contribuir a pensar el rol de las comunidades organizadas de músicos y músicas de Valparaíso en proceso de implementación Valparaíso Ciudad Musical UNESCO, con miras al desarrollo comunitario y el buen vivir. Como sabemos, el estallido social de octubre del 2019 y la posterior pandemia del 2020 y 2021 concentraron la atención a nivel local, regional y nacional, pasando en general desapercibidos los relevantes procesos en los que se encontraba la ciudad de Valparaíso en materia cultural. Dos procesos significativos y que desarrollaron de manera paralela vieron materializados sus esfuerzos por esos días. Por una parte, la confección de manera participativa y abierta a toda la comunidad del Plan Municipal de Cultura 2020-2024 y por otra, la denominación de Valparaíso como parte de la red de ciudades creativas de la UNESCO en el ámbito musical. Ambos esfuerzos fueron encabezados por la municipalidad, pero acompañados por esfuerzos de la sociedad civil y, en el segundo caso, la Asesoría Profesional de Valparaíso Creativo Corfo. Las comunidades de músicos y músicas organizadas de Valparaíso juegan un papel fundamental en la colaboración por generar condiciones de subsistencia de sus pares. Son ellas y ellos al mismo tiempo quienes dan la característica única y particular a la música en la ciudad. En este sentido, nos gustaría saber cuál es el balance de la participación de Valparaíso, por ejemplo, en la 14ª Conferencia Anual de la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO, teniendo presente que su lema fue la creatividad, el camino hacia la igualdad. En este sentido, el conversatorio de hoy lo hemos titulado ¿Qué rol juegan las comunidades de música y músicos organizados locales en Valparaíso Ciudad Musical? Pensar una comunidad activa desde la Red de Ciudades Creativas UNESCO en América Latina, a través del cual buscamos conocer cómo proyecta la Dirección de Cultura de la Ilustre Municipal de Valparaíso la relación desde Valparaíso Ciudad Musical con las músicas y los músicos locales organizados, con miras a los procesos de intercambio y colaboración con otras ciudades creativas del continente. Para abordar el tema nos acompaña el encargado de la Dirección de Desarrollo Cultural de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, Sebastián Redolés, quien nos contará en su exposición cómo se desarrollaron las jornadas de la conferencia en Santos, Brasil, y con qué países hubo encuentro, intercambio de experiencia y proyecciones a futuro. ¿En qué aspectos parecidos podemos encontrarnos y cómo proyectamos intercambios? Y en este sentido, ¿cuál es la perspectiva que debería tomar la Municipalidad de Valparaíso y qué proyecciones internacionales puede tener Valparaíso Ciudad Musical desde sus músicas y músicos locales? ¿Cómo pueden colaborar las instituciones artísticas, culturales y patrimoniales de la ciudad en ese horizonte? Y desde ese lugar, ¿cómo se puede fortalecer una perspectiva de desarrollo económico al interior de las comunidades musicales de Valparaíso? Les presento entonces, Sebastián Redolés es músico y gestor cultural, licenciado y profesor de Historia de la Universidad de Chile, diplomado en Estudios de Música Popular en la Universidad Alberto Hurtado, y en la actualidad se encuentra cursando estudios de magíster en Gobierno y Gestión Pública en la Universidad de Valparaíso. Ha sido percusionista y baterista de distintos proyectos musicales, muchos de ellos con su padre, Mauricio Redolés, desde 1994 a la fecha. Entre 2015 y 2017 se desempeñó como encargado de formación del programa Escuelas de Rock y Música Popular y desde el 2017 forma parte del equipo Cultura de la Municipalidad de Valparaíso, siendo desde el 2020 su director, impulsando diversas iniciativas en la búsqueda del desarrollo de acciones en favor de la democratización cultural. Desde mayo del presente año es designado por la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Julieta Brodsky, como presidente de la Asociación Parque Cultural de Valparaíso. Para abrir esta conversación, después de la exposición de Sebastián, nos acompañarán como panelistas Carolina Pereira, administradora pública de la Universidad de Chile, diplomada en Gestión Territorial por Flaxo y máster en Gestión Cultural de la Universidad de Barcelona. Se ha dedicado a impulsar programas culturales de carácter territorial, ha tenido bajo su responsabilidad la planificación programática del Departamento de Fomento de las Artes del Ministerio de las Culturas y ha sido coordinadora de infraestructura cultural educativa, así como docente en las materias de gestión cultural, planificación territorial y economía creativa. Durante el 2019 estuvo como directora subrogante del Centro Nacional de Arte Contemporáneo en Chile, antes de asumir la dirección de la Secretaría Ejecutiva de Economía Creativa del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, en donde ha impulsado los procesos de digitalización del sector creativo, así como de formación en competencias transversales y la inclusión de los territorios como foco central del accionar
público. Sus ámbitos de interés son la descentralización, la puesta en valor de los territorios y la gestión de infraestructura y espacios culturales. Y también nos acompaña Kenia Comesaña, cantautora proveniente de Coyhaique, residente en el puerto de Valparaíso desde el año 2007, miembro activa de procesos vinculados a las políticas culturales y la participación ciudadana de la comuna de Valparaíso. Participa en la creación del proceso de conformación e implementación del Plan Municipal de las Culturas de Valparaíso desde el año 2020 en adelante, así como también en la Mesa de la Música y la Mesa Comunal de las Culturas de la Ciudad de Valparaíso en calidad de vocera. También es parte activa de la Mesa de Cultores y Cultoras de la Música de la Bohemia Tradicional de Valparaíso, declarada en 2018 Patrimonio Cultural Inmaterial de Chile. Actual presidenta de la Asamblea Autoconvocada de Trabajadores y Trabajadoras de la Música de Valparaíso, MUSA, y a través de la misma, miembro de la Federación de Músicas y Músicos de Chile. Bienvenidos a todos ustedes y en este espacio de conversación, de reflexión. Los dejo entonces con Sebastián. Muy bienvenido a todos y todas. Bien, muchas gracias. Traía una presentación y conforme escucho la presentación que hace Bernardo, creo que es mejor mostrar otra presentación. Aprovecho de saludar a Carolina Pereira, a Kenia Comesaña, a ti, Bernardo, también. Muchas gracias por esta invitación. Es, al menos para mí, segunda vez que tenemos oportunidad de seguir profundizando en lo que respecta al ser para Valparaíso Ciudad Creativa de la Música. Vamos a dar cuenta entonces efectivamente de lo que significó la participación de Valparaíso en el encuentro de la Red de Ciudades Creativas UNESCO, y con posterioridad voy a intentar detenerme, si es que no me he extendido demasiado, voy a intentar detenerme en una breve descripción de la composición de organizaciones de músicos que hay en nuestra ciudad y que también data de muchísimo tiempo. Tenemos un rico acervo en ese sentido. Bueno, voy a compartir pantalla. Aquí voy a dar cuenta entonces de lo que significa esta 14ª conferencia anual de la Red de Ciudades Creativas UNESCO, que se desarrolla en Santos, Brasil, entre los días 18 y 22 de julio del 2022, un encuentro presencial donde tuvimos el gusto de participar como ciudad, ¿cierto?, como municipio, llegando una comitiva municipal a este efecto. Bueno, ¿qué significa ser parte de la Red de Ciudades Creativas UNESCO? Ser parte de esta red, además de la incorporación a una red internacional de trabajo e intercambio, implica establecer compromisos institucionales a nivel local, mediante la articulación de una gobernanza intersectorial para el desarrollo asociativo de acciones que promuevan el desarrollo del ámbito musical y las economías creativas, fortaleciendo la participación en la vida cultural e integrando a la cultura en los planes de desarrollo urbano. Constituye una oportunidad para el desarrollo de la ciudad, situando a la música al centro de una estrategia de planificación y prospectiva en múltiples ámbitos que aprovecha su potencial para un desarrollo sustentable, contribuyendo a dinamizar la economía local, fortaleciendo la integración y mejorando la calidad de vida de sus habitantes. ¿Cuáles son los objetivos que hemos trazado desde Valparaíso como ciudad creativa de la música? Bueno, en primer orden, impulsar el desarrollo sostenible de la música en nuestra ciudad, fomentar la colaboración y redes para dinamizar la escena musical y fortalecer su aporte a la ciudad, generar y sostener un espacio de diálogo y articulación entre el sector público, privado, académico y la sociedad civil, que fortalezca y viabilice nuestra ciudad musical. Posicionar nacional e internacionalmente a Valparaíso como ciudad creativa. Respecto a la conferencia propiamente tal, señalar que este año por primera vez se efectúa en América Latina, y esta constituyó una gran oportunidad para crear nuevos vínculos y compartir experiencias, tanto al interior de la red como así también con la secretaría de esta red. Bajo el lema Creatividad, Camino hacia la Igualdad, la conferencia se centró en el papel de la cultura y la creatividad en la reducción de las desigualdades sociales y económicas y en la revitalización de espacios urbanos. Hubo un conjunto de reuniones, y aquí tocamos un poco el aspecto medular que plantea también este encuentro, ¿cierto?, que sostenemos el día de hoy. Estas reuniones esencialmente las sostuvimos con las actorías que están en el corazón de lo que significa ser ciudad creativa de la música. Estamos hablando de organizaciones sociales, de músicos,
Algunas de ellas, particularmente Musa, surgía al calor de la revuelta popular de octubre del 2019, y otras que surgen con posterioridad o algunas que vienen desde antaño. Ellas son la Asociación de Músicos y Académicos de la región de Valparaíso, el Sindicato de Músicos, Músicas del Transporte y la Vía Pública de Valparaíso, SIMUVAL, que lleva una gran trayectoria de trabajo por la defensa de los y las trabajadoras de la música en el espacio público, MUSA, la asamblea que se genera justamente en este contexto de revuelta popular que menciono recién, y el gremio de la industria musical de Valparaíso. Con todos ellos nos reunimos de cara a lo que significaba este viaje y recogimos algunos requerimientos y expectativas que se plantearon de cara a este encuentro. Y aquí es muy importante, bueno, conocer qué es lo que se espera por parte del sector musical de lo que podía significar esta reunión. Y es así como se mencionan varios puntos, algunos de los cuales están aquí resumidos. La necesidad de fomentar las buenas prácticas laborales, el conocer experiencias de legislación, ordenanzas vinculadas al ecosistema musical, comprender cómo se aborda la descentralización, estructuración entre ámbitos de música y turismo, cómo se relacionan estos dos ámbitos. Conocer experiencias relativas a la generación de conocimiento, métricas, evaluación de impacto de políticas en economías creativas. Chequear la existencia de planes en que la ciudadanía se vincula a la música. Por cierto, esto en relación a las otras ciudades, ¿no?, con las que nos podíamos encontrar. Puntos de cultura y eventual vinculación con políticas de ciudad creativa. Sistemas de seguridad social, acercamiento a otras organizaciones de música y músicos de esta red. Aquí hay algunas, ¿no?, de todas las observaciones que se plantearon en el conjunto de estas reuniones, y que fue tremendamente importante para construir una agenda. Hubo una agenda de trabajo que levantamos y que de hecho llevamos impresa a esta reunión, constituyendo un gran insumo para el acercamiento a otras ciudades. Bueno, aquí damos cuenta específicamente de la comitiva que viaja a este encuentro. Concurre Adriana Saavedra, directora de Desarrollo Económico, quien les habla, encargado de la Dirección de Cultura, y Felipe Burgos, periodista. Muy importante esta comitiva, donde el ámbito económico de la municipalidad junto al ámbito cultural se concatenan y encaran este ejercicio en conjunto, entendiendo que precisamente el potencial que posee la música en el ámbito de desarrollo de la ciudad mucho tiene que ver con la economía, mucho tiene que ver con un potencial de desarrollo que también es económico, además de, lógicamente, cultural, ¿no? Bueno, participamos de foros, reuniones colectivas y bilaterales de trabajo, charlas y conferencias. La participación de Valparaíso se tradujo en una importante cantidad de experiencias e iniciativas que la Alcaldía Ciudadana procurará desarrollar, convocando a este efecto a todo el ecosistema creativo, con el objeto de otorgar continuidad y robustecimiento a los objetivos que se señalan en el Plan de Acción para Valparaíso como ciudad creativa de la música. Aquí algunas acciones concretas, específicas, que se desprenden de la participación de este encuentro. Antes de hacer referencia a ellas, voy a contar algo muy importante que pasó. Y es que se generó una red de ciudades creativas de Latinoamérica. Este encuentro, si bien no tenía contemplado que se generara una red de esta naturaleza, entre otras cosas, posibilitó que, al habernos encontrado con ciudades de México, Brasil, Argentina, Colombia, etcétera, surgiera la necesidad de conversar un poquito más, ¿no? Y fue así como nos tomamos una sala y empezamos a charlar, y así fue como empezamos a identificar puntos en común, y empezamos a ya dialogar una agenda de trabajo, que fue algo muy interesante que surgió de forma bastante espontánea, hay que decirlo, en este encuentro. Y así como ahí está descrito en el primer punto, se crea una red de ciudades creativas de Latinoamérica, de lo cual se desprenden algunos de los puntos que vienen a continuación. El mapeo e identificación de aspectos culturales e hitos de relieve en esta red, tales como festivales, ferias, convocatorias, etc. El establecimiento de vínculo, además, con ciudades que poseen experiencias de trabajo en torno a la condición de ciudad creativa, por una parte, y el ámbito patrimonial, con énfasis en participación ciudadana. Hay que recordar que Valparaíso tiene la doble condición de ser ciudad creativa de la música UNESCO y al mismo tiempo ser sitio de patrimonio mundial, UNESCO también, ¿no? Hay ciudades que también tienen esta condición, como por ejemplo Salvador de Bahía, Morelia,
no recuerdo bien si Buenos Aires, pero de todas maneras Buenos Aires ha hecho un trabajo también en políticas patrimoniales que se cruzan con economías creativas y han hecho un muy buen trabajo en ese sentido. Ahí tuvimos oportunidad de conocer muy buenas experiencias en esos ámbitos, cómo se ha vinculado lo patrimonial con lo musical. Bueno, firmamos además una carta de intención para el desarrollo de un convenio de colaboración con Pésaro, establecimos un vínculo con Cali para asesoría en torno a políticas de nocturnidad muy importante. Estamos avanzando hoy día en esto. El desarrollo de políticas de nocturnidad es un efecto muy directo que se desprende del haber participado en este encuentro. Aquí obtuvimos muy buenas nociones para ese desarrollo. La vinculación con ciudades para intercambio y circulación de artistas en torno a la vasta red de festivales existente, un poco lo que detallábamos en el segundo punto. Bueno, conclusiones generales en torno a lo recogido en esta conferencia. Se orientarán esfuerzos al desarrollo de instrumentos para el fomento a la recuperación del sector creativo y cultural de la ciudad, apuntando a la mejora de las condiciones de empleo de músicos, músicas y el ecosistema creativo que se desarrolla en torno a ellos y ellas. Otorgamiento de fuerte impulso a agenda de activación de economías nocturnas por medio del desarrollo de actividades culturales en barrios comerciales. Asimismo, la promoción y circulación nacional e internacional de nuestros músicos y músicas. Avanzar en torno al desarrollo de infraestructura pública para el ámbito cultural adecuado a las necesidades y realidad local, gestionadas por los territorios en los que están insertas, por vecinos, artistas. Adecuar la normativa pública local, ordenanzas locales y otros, para que el municipio se convierta en un promotor y facilitador de la actividad musical y su entorno en la comuna. Bueno, hasta ahí esta presentación. Tengo otra, pero que no voy a exponerla en favor del tiempo, pero que sí me gustaría mencionar muy brevemente, para un poco cerrar. Existe un conjunto muy importante de colectividades en nuestra ciudad, que ya las mencionaba en esta presentación, pero que asimismo también tienen un importante precedente. Valparaíso, de algún modo, y eso está descrito en un notable texto de Eileen Carmi, ¿no? Está a la vanguardia en lo que respecta al el generar asociaciones mutuales, y particularmente en el ámbito musical. Precisamente es en 1893 cuando se crea la Sociedad Musical de Socorros Mutuos de Valparaíso y que se constituye en el antecedente directo del Sindicato de Músicos Profesionales de Valparaíso, que se funda el año 1931. Es esta sociedad musical de socorros mutuos el antecedente de mayor trascendencia, sobre el cual se tiene conocimiento de mayor data, ¿no? En lo que respecta inclusive al ánimo sindical, ¿cierto? A el esfuerzo por mancomunar a trabajadoras, trabajadores en torno a objetivos comunes. Y creo que allí hay una semilla importantísima que explica la condición de Valparaíso como ciudad creativa de la música. No es solamente la existencia de la creación y de la multiplicidad muy variada, ¿no?, de expresiones culturales que dan vida a esta ciudad musical, como lo son el bolero, el tango, la cueca, que por cierto que otorgan el cariz fundamental a lo que significa ser ciudad creativa. Pero no es solamente eso, también hay un ánimo detrás, un ánimo por así decirlo, asociativo, colectivo, ¿no? En la medida en que, como reza el dicho, en que la unión hace la fuerza, se puede progresar en mejoras para el ámbito de los trabajadores y trabajadoras de la música. Es así como esta sociedad mutual levanta hitos importantísimos en la ciudad. Estaba apoyada también en una orquesta, ¿no? Tenía músicos de orquesta dentro de ella. Hay un mausoleo en el cementerio de Playa Ancha. O sea, tenemos importantes antecedentes de lo que significa esta mutual en cuanto a su participación en Valparaíso. Y hoy día las nuevas organizaciones de músicos que se han ido generando son las organizaciones que están incorporadas a la gobernanza de Valparaíso Ciudad Musical. Y es muy importante desde ese punto de vista comprender que estas son las primeras organizaciones en lo que respecta a la conformación de esta gobernanza, ¿no? Son por así decirlo, la primera línea, ¿no?, que está de cara a lo que significa ser ciudad musical. Y por lo tanto, el cómo se construye esta ciudad musical tiene que ser en primer lugar tomando en consideración la voz de estas organizaciones.
Ahora, muy importante, y aprovechando la presencia de Carolina Pereira de Economías Creativas, es el asunto que respecta al conocimiento en torno a las economías, a las nociones en torno a economía, ¿no? Y es así como hemos podido, junto a Kenia Comesaña, junto a otros representantes de otras colectividades como Taku Tricot, bueno, que está en la misma colectividad de Kenia, que es Musa, ¿cierto? Simuval y otros, hemos podido comprender que existe un gran desafío para nuestra ciudad en lo que respecta al adquirir nociones y estructuras de trabajo en torno a las economías. Yo creo que si hay algo, un daño muy profundo que se generó a nuestra ciudad y al país en general, es haber, durante los años de dictadura y postdictadura, haber desmantelado las nociones de economía en el pueblo chileno, ¿no? Las nociones de economía se vieron desmanteladas, hubo una fragmentación además muy fuerte. Y hoy día eso hay que revertirlo y tenemos que hacer grandes esfuerzos. Y yo veo que el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio está haciendo muy buen, notable esfuerzo en lo que a ello respecta, con, por ejemplo, el trabajo en economías sociales, solidarias, cooperativas, ¿no? Que bueno, en fin, ahí hay muchísimo por hacer y desde ya quiero agradecer la oportunidad de conversar en torno a este tema y la presencia de cada una y cada uno de ustedes para poder ir avanzando. Este conversatorio se sitúa también dentro de lo que es ese periplo. Eso, muchas gracias. Gracias, Sebastián. Gracias. Qué importante esa experiencia que nos contabas, porque son consecuencias en el fondo de un trabajo que se ha venido haciendo ya hace rato y poder conocer qué está pasando. Yo tengo algunas consultas, pero antes de eso quiero proponerle a nuestras invitadas que quieren intervenir en este momento. Carolina, Kenia, no sé quién quiere comenzar. Abierto el micrófono para usted. Carolina, adelante, si quieres. Iba a decir bienvenida a Kenia, ya que en la comunidad porteña yo creo que lo que corresponde es que parta la música y artistas de la comunidad. Y ahí yo comento, si quieres, Kenia. Bueno, muchas gracias. Bueno, también saludarte, Carolina, también Bernardo, Sebastián, Rodrigo y toda la comunidad que pueda escuchar este conversatorio independiente de su geografía y temporalidad. Estoy contenta de participar en una instancia de discusión como esta porque Valparaíso, Ciudad Creativa de la Música, es una alta denominación que requiere muchísimo análisis y trabajo en el colectivo, pero también una co-construcción entre la institución, la comunidad artística, por supuesto, y la comunidad porteña que recibe también todos los frutos de lo que creamos en nuestros distintos rubros relacionados con la música. Decir que desde las organizaciones y colectividades, mesas de trabajo, diversas asociaciones en las que estoy trabajando o siendo parte, la comunidad sí requiere bastante formación y mucha escucha también. Instancias de trabajo que han servido para recoger las principales impresiones y dudas sobre el esclarecimiento de políticas y culturales, pero qué tanto nos protegen, qué tan representados nos sentimos después de un contexto de pandemia. Han cambiado muchas condiciones. ¿Qué pasa con los trabajadores y trabajadoras que se ven afectados por el tema, por ejemplo, sanitario? ¿En qué condiciones laborales quedan nuestros trabajadoras y trabajadores? Son cuestionamientos que están permanentemente en las mesas de discusión, que no han tenido respuesta, por ejemplo, desde el gobierno en este sentido, porque también a la par de esta libertad que se supone que tenemos para decidir sobre la salud de nuestras vidas, tampoco existe la solución para esta otra parte que queda en el abandono. Hay una no respuesta. Y Valparaíso también se ve fuertemente impactado en sus trabajadores y trabajadoras porque el asunto económico es algo que ha sido precarizado durante muchísimo tiempo y arrastra unas malas prácticas desde hace décadas. Si bien citaba a Sebastián Redolés con el caso de la Mutual de Trabajadores que se forma la Sociedad de Socorros Mutuos de Valparaíso, senta sus bases en la cooperatividad, en la colaboratividad entre sus trabajadores y desde ellos mismos impulsan iniciativas que ayudan a la colaboración y la contención, sobre todo de quienes, por ejemplo, un caso, fallecen y la familia no queda a la deriva, en el abandono, sin ningún tipo de resguardo, algo así. También surge
más allá del caso de muerte, soluciones en tanto a la salud de sus trabajadores y trabajadoras, ejemplo que también se fue replicando y bases que fueron en los cimientos de lo que fue el movimiento sindicalista respecto a los músicos y músicas de la comuna de Valparaíso. Es un muy buen antecedente en lo que respecta a la organización entre los mismos trabajadores, pero que sigue siendo la solución entre los mismos sin un apoyo del ente gubernamental, por ejemplo. Porque si bien las políticas condujeron a que se rotara de una forma de organización de la mutual al sindicato, fue a través del movimiento político que esto cambió. Pero ¿a qué voy? A que las mismas soluciones fueron encontradas por los propios trabajadores que pudieron ver a través de su organización sus principales necesidades y demandas, pero no significa que hayan resuelto por una parte algo que permaneció en el tiempo y tampoco se convirtió en una política pública que pudiese haber sostenido de alguna forma o contenido a la comunidad y brindándole un apoyo concreto. Porque aún hoy, en 2022, hay que luchar, y lo digo desde el mundo trabajador, hay que luchar porque las y los que integran la sociedad misma nos vean como trabajadores y aún más la institución. Entonces, ahí hay un antecedente importante, nos ayuda a trabajar, a visibilizar un horizonte, pero aún así la escucha creo que debe ser mayor. No nos sirven, por ejemplo, como trabajadores, reuniones donde nos llamen a decir lo que tenemos que hacer. Ahora el paso creemos que debe ser distinto. El diálogo debe ser conjunto y la construcción conjunta. Entonces, frente a ello hay harto que decir, harto que analizar. Y bueno, muchas gracias por esta invitación. Solo quería pasar de pasadita a recordar algunas cosas. Y eso, gracias. Gracias, Kenia. Me tomo la palabra ahora, Bernardo. Aprovecho, por supuesto, de saludar, agradecer la invitación, saludar al Parque Cultural, que yo creo que nos brinde este espacio también, esta plataforma de conversación y que nos inviten para nosotros como ministerio es muy importante. Así que agradezco también a Bernardo, Rodrigo, por supuesto, a su directora, Nelia, y a todo el equipo. Y también a la MUNI, que está liderando acá un trabajo, yo creo, bien importante e interesante. Yo estuve muy mateamente tomando nota de todo lo que comentaba Sebastián de su participación en Sao Paulo. Y la verdad es que también nos llena de orgullo como compañera de Chile, digamos, de que una ciudad musical chilena esté representada en estos espacios, tenga algo que decir, se organice una red y Chile sea parte de esa organización de improvisada, pero de armar una red de ciudades latinoamericanas, porque es con esos gestos que finalmente se va haciendo transformación. Desde ese lugar, como con ese sentido, tomo mucho de las palabras que dice Kenia y aprovecho de saludarte, Kenia, a ti y a toda la asociación, a Musa, y también mi saludo especial, como decía Sebastián, formarse durante la revuelta y seguir aún y tener planes para el futuro implica también que hay un proceso de transformación detrás muy interesante. Hay allí mucha gente muy activa haciendo cosas y eso es algo también para felicitar. Quisiera comentar que creo que hoy día tenemos efectivamente un desafío de modificación de estructuras de trabajo. Creo que Kenia nos ha dicho algo bien notable, que es como la escucha, lo clave de la escucha, creo, como un medio de transformación finalmente. Desde las administraciones públicas y el rol que me corresponde a mí, estoy aquí por estar a cargo de la Secretaría de Economía Creativa, y desde ese lugar, desde la administración pública, creo que también estamos en ese proceso de cambio, al menos lo evidencio yo, nuestra Secretaría está muy en esa línea y veo que también la institucionalidad completa se mueve en esa dirección, de poder escuchar, de tener una participación activa y no solo una información o una búsqueda de validación, sino que una cogestión con la comunidad. Creo que eso cada vez se ha ido entendiendo más, entendiendo también que este tipo de acciones no son justamente, no es solamente una acción o un evento, sino que equivalen a procesos.
trabajar en torno a una ciudad creativa no implica solo la denominación, sino que bien lo decía Sebastián, implica asumir una serie de desafíos y de compromisos, que en eso la municipalidad lo ha tomado. Tiene una gobernanza, tiene un plan estratégico, tenemos un punto focal y por lo tanto tenemos una relación no solo con la comunidad porteña, sino que también con lo que hacen las otras ciudades musicales, como Frutillar y Concepción, que va para allá también. Eso implica también que estamos trabajando en comunidad. Uno ya sabe quién está. Eso hace 10 años atrás todavía no era posible. Y aquí yo quisiera destacar, claramente tiene que ver con la historia de Valparaíso, que Sebastián nos señala desde la sociedad musical en 1823 hasta lo que está ocurriendo hoy día. Es decir, hay una tradición en la comunidad de Valparaíso, y digo comunidad con fuerza porque me refiero a las personas, que es desde allí, de los músicos, las músicas, los gestores, los que han apostado por una sala de música, de esa posibilidad. Pero claro, todo eso la comunidad de Valparaíso, la vecina del cerro, del plan, lo sabe. La gente de Valparaíso sabe y está orgullosa de lo que tiene. Por lo tanto, no es algo que nosotros desde la institucionalidad tengamos que decirlo o dejarlo escrito en un documento. Lo que la comunidad, creo yo, que está esperando es cuál es la acción concreta, cómo vamos avanzando concretamente para que esto que como comunidad ya estamos convencidos, estamos avanzando, tenemos organizaciones de la sociedad civil, se va desmitificando un poco también esto que decimos somos absolutamente informales. Informales depende. No es que nuestro sector sea totalmente informal. Claro, para los códigos de impuestos internos que tradicionalmente usábamos en el sector cultural, nosotros tenemos un 80% de informalidad. Es real nuestro sector. Sin embargo, no todos esos códigos responden a los oficios y a las acciones que realiza nuestro sector creativo. Y nuestro sector lo hace. Y se formaliza también en cooperativas o trabaja asociativamente. Por lo tanto, también tenemos ciertos mitos o barreras que ir derribando, y creo yo que una buena forma de hacerlo es en comunidad y en esta comunidad público-privada. Ahí ya entro más desde lo institucional. Creo que dentro de las gobernanzas que tiene hoy día la ciudad musical y que lo ha reflejado Sebastián, creo que es fundamental allí el rol también de un ministerio que tiene su sede en Valparaíso. Ahí lo hemos dicho en distintas oportunidades, se conformó una mesa, esperamos que se vuelva a conformar una mesa en esta administración de relevar la temática ciudades creativas, entendiendo que hablamos de territorios vivos, de comunidades que no son estáticas, que tienen problemáticas que son dinámicas en el tiempo, que van evolucionando y que tienen una serie de agentes que tienen ideas, proyecciones, sueños, anhelos, en donde la administración pública, el rol es articularlo, facilitar, beneficiar, pero no pensar en otras cosas, no intervenir de otra manera, si ya la comunidad creativa tiene claro lo que quiere. Los diagnósticos ya están, sino que generar los instrumentos y facilitar. Entonces, desde esa perspectiva, vuelvo a lo planteado por Kenia, en donde decimos cómo la escucha se vuelve fundamental y claramente la colaboración y el trabajo mancomunado nos ayuda en eso. Termina siendo también una herramienta para que desde lo público, ahí desde nuestro rol, podamos entregar instrumentos que le hagan sentido y que sean pertinentes a la comunidad de Valparaíso. Creo que un desafío importante que tenemos sí en la región es cómo esto trasciende, se posiciona dentro de la ciudad, porque siempre hablamos de cómo la economía creativa le aporta a otras economías. Yo ahí me gusta, es verdad, le aporta el turismo, le aporta la gastronomía, ¿no? Pero ¿qué nos aporta a nosotros, a los trabajadores de la cultura? Y claro, ahí es lo básico, o sea, es nuestro sector. ¿Cómo vemos entonces que ese festival, ese gran evento artístico, que vemos el impacto económico, lo medimos en lo que generó en gastronomía,
¿Ya cómo lo medimos en el trabajo real que le queda a nuestros artistas? Y allí hay un cambio sustancial. Nosotros tenemos festivales, tenemos circuitos, pero todavía no reconocemos el rol del trabajador cultural. Entonces todavía no tenemos tarifario más o menos establecido para pagar para los técnicos, para los músicos, entonces creo que también todos esos trabajos son en base a escucha, a colaboración y a un trabajo compartido público-privado, en donde los gremios, por supuesto, son claves, los gremios artístico-culturales. Eso por mi parte, Bernardo. Carolina, muchas gracias. Oye, aprovechando esto último que dijiste, yo creo que ahí es interesante, digamos, y vinculándolo con lo que Sebastián planteó, me gustaría como aprovechar y preguntarle justamente a ambos, como para que nos pudieran, y disculpe que lo alargue un poquitito, pero me quedé pensando un poco en lo que expuso Sebastián, sobre todo en qué experiencias él pudo conocer. Aquí hay como una doble pregunta, ¿qué experiencias pudo conocer él, ¿no es cierto?, en estas otras ciudades creativas, justamente en avances, por ejemplo, que hay en esas ciudades respecto a lo que nosotros tenemos en Valparaíso, a las similitudes, y sobre todo hablando de que tenemos diagnósticos bien claros en lo que es nuestra ciudad. Y ya ahora lo último que tú señalabas, entonces, la pregunta es, ¿cómo de manera concreta se podría fortalecer una perspectiva de desarrollo económico al interior de las comunidades musicales en Valparaíso? Lo dejo para ambos ahí esta consulta, a ver si podemos como darle un poquito de vuelta a eso. Adelante, Carolina. Sí. Yo estaba ahí preparándome, iba a tomar nota primero. No, pero bien, ¿cómo fortalecemos entonces concretamente a la comunidad? Creo que es efectivamente haciendo carne el plan que tiene Valparaíso. Sus puntos focales, su gobernanza ha definido un plan. No necesitamos planificar otro, ya existe. Por lo tanto, creo que tenemos que asumir compromisos en las distintas actorías que ha mencionado Sebastián. Hay compromisos que tienen que ver con gestión, hay compromisos que son financieros, hay compromisos que tienen que ver con formación, con redes. Por lo tanto, creo que lo que tenemos que hacer es visibilizar esos compromisos. Nosotros ya hicimos un pequeño avance el año pasado en un plan para ir repartiéndonos también internamente dentro de la misma institucionalidad cultural que asumía cada programa. ¿Te acuerdas, Sebastián? Tuvimos una primera aproximación. Pero estábamos en plenos cambios de administración, obviamente ahí la variable política juega un rol no menor, pero necesitamos eso, volver a tomarlo, y nosotros desde la Secretaría de Economía Creativa tenemos que tener un rol comprometido y decidido, creo yo. En ese sentido, nosotros nos ponemos totalmente a disposición. ¿Qué es lo que estamos colaborando hoy día desde la Secretaría? Estamos haciendo misiones internacionales para la red de territorios creativos, para los territorios creativos en general. Hay una en donde va específicamente la red. Valparaíso es parte de esa red también y también asistirá. Y hay otra convocatoria que va a ser ahora Colombia, en donde también esperamos que Valparaíso como ciudad musical pueda participar. Por otra parte, tenemos una serie de acciones de formación. Tenemos que considerarlas y ponerlas a disposición ya de la comunidad creativa de Valparaíso. Eso podemos hacerlo desde ahora. Por lo tanto, creo que hay muchos puentes que ya hemos tejido o caminos que empezamos a recorrer y que ahora ya estamos en condiciones de empezar a transitar de la mano. No vamos a lograr todo en un primer año, pero creo que tenemos que ir avanzando en acciones puntuales. Tenemos una novedad súper importante, vamos a ser sede del Mixur nosotros en Chile el próximo año, en noviembre del 2023. Allí la ciudad musical de Valparaíso tiene que tener un rol clave, tanto Valparaíso como Frutillar. Por lo tanto, esa red de ciudades de Latinoamérica y el Caribe, quizás que ya sea ahí incipientemente en esta primera reunión, Sebastián allí tuvo un primer acercamiento, a lo mejor vamos a tener que seguir conversando y motivar que esa red volvamos a tener reunión, a lo mejor la lideramos desde el punto focal de Valpo y empezamos a armar algo más y tenemos un rol puntual también en el Mixur. Porque ¿qué es ese espacio? Es el mercado de las industrias creativas del sur. Nosotros queremos llamarle el mercado de las economías creativas, incluyendo en eso
la economía social, economía circular. No nos queremos centrar solo en el nicho rueda de negocio o mercado tradicional, como lo entendemos, sino que queremos tener allí un espacio de reflexión, de ojalá sacar una declaración política que incida en los instrumentos multilaterales que tenemos. Ojalá poder lograr tener un espacio específico de la cooperación internacional, un espacio del CERLAC, en fin, pero también espacios específicos de nuestros gremios, de nuestras asociaciones. Si el MICSUR tiene que ser para los agentes culturales de Chile, en primer lugar, les tiene que servir para poder proyectarse. Entonces allí creo que tenemos un proyecto muy puntual, también en donde Valparaíso como ciudad musical puede tener un rol preponderante. Oye, bueno, me sumo a las palabras de Carolina. Qué bueno escuchar todo esto. Un poco estos conversatorios también sirven como para avanzar. También tienen ese carácter, ¿no? Como un poco de reunión de trabajo. Y en ese sentido, todo lo que comenta Carolina son muy buenas y gratas noticias. Yo esperaría que podamos lograr una articulación de cara a lo que significa todo ello. Y muy importante además con participación de las comunidades que están involucradas en torno a esto. Como señalaba Kenia, la necesidad de escucha es permanente, no se acaba, no es que la consulta que debamos efectuar como institucionalidad ocurra solo en los momentos de diagnóstico, también tiene que estar presente en los momentos de ejecución, en los momentos de balance, en todo momento, ¿no? Así que recibo con mucha gratitud todo lo que comenta Carolina y bueno, me manifiesto desde ya disponible para que podamos avanzar y seguir en esta senda. Me causa también una muy grata impresión esto de abrazar otras nociones más allá de las industrias culturales, ¿no? Las industrias culturales por mucho tiempo como que se tomaron todos los espacios de conversación, en circunstancias que hay otros fenómenos también, están justamente y con un antecedente que no es nuevo, o sea, viene de tal como comentaba recién, tiene una gran raigambre histórica, o sea, el esfuerzo de la mancomunión, las economías solidarias, cooperativas, las sociedades de socorros mutuos, son instituciones que son de iniciativa popular, además, como bien señalara Kenia, que emergen ante la ausencia de un Estado, ante un Estado que no protege. Pues bien, las comunidades organizadas buscan revertir esta situación por medio de estas figuras que se fueron generando, ¿no? Hoy es la autogestión, hoy se ha hablado mucho de la autogestión también. La autogestión como un fenómeno que ha sido abrazado por distintos mundos. Y ese fenómeno es interesante detenerse en él y preguntarnos, bueno, ¿qué rol juega el Estado allí? ¿Qué rol juega el Estado en un contexto donde hablamos de la autogestión permanentemente? Porque inclusive a determinada óptica de administración del Estado neoliberal, quiero decirlo con todas sus letras, la autogestión le resulta muy conveniente también. Y esto puede ser una aseveración compleja, ¿no? Por ahí puede salir alguien a decir cómo que la autogestión le es conveniente al modelo neoliberal. Claro que sí, o sea, estamos hablando de una desafectación mutua entre el Estado y la sociedad, donde la sociedad entonces tiene que resolver todo por su propia cuenta. Entonces, los esfuerzos que hoy día se hagan además no pueden ser en el marco de lo que conocimos en el siglo XX, como el Estado protector que se hacía cargo de todo, ¿no? De ninguna manera, no estamos hablando de eso, estamos hablando sí de un Estado responsable que se involucra junto a las comunidades y que levanta ejercicios tales como, por ejemplo, un consejo, en este caso aterrizado lo que estamos hablando, un consejo de ciudad musical donde las comunidades tienen que estar muy presentes en todos los momentos de la ejecución del plan. Y ahí estoy de acuerdo, así como respondiendo a la pregunta que hace Bernardo, ¿cómo podemos dar cuenta de la ciudad musical y cómo podemos responder a sus necesidades? Transitando este camino, el camino que quedó definido en ese plan. No hay para qué inventar otro diagnóstico o hacer otro plan. Este plan sí tiene una fecha de término, 2024, ¿no? Que, si mal no recuerdo. Y allí corresponderá una nueva evaluación
corresponderá una nueva proyección. Y con todo el aprendizaje de lo que ya llevamos, ¿no? Y en ese sentido no partimos desde cero. Tenemos ya un trayecto atravesado y por cierto, con grandes dificultades, como lo fue la pandemia o como lo fue la explosión de malestar sobre la cual se transforma este país, ¿no? Y que hoy día nos tiene a puertas de posiblemente una nueva constitución. Entonces, el año 2024 tendremos que tener ya una nueva carta de navegación y que ha de surgir precisamente de esa relación de mutua afectación, porque también hay que decirlo así, yo creo que hay una afectación que es mutua. Las comunidades resultan muy afectadas por el proceder del Estado. Y si el Estado no es afectado por las necesidades que las comunidades plantean, no llegamos entonces a los efectos que perseguimos. El municipio ha buscado verse afectado en la formulación de sus políticas permanentemente por la voz de las comunidades, así como hemos levantado las ordenanzas que ya conocemos de artes callejeras, de artesanía, el mismo plan municipal de cultura que hace parte de la presentación que hace Bernardo de Kenia. Hoy día estamos hablando de presupuestos participativos en Valparaíso, en fin. Bueno, y finalmente yo creo que el que el Estado pueda jugar un rol en todo este contexto donde hay una iniciativa que es una iniciativa, por cierto, popular, muy fuerte de asociatividad, de colaboración, es el aspecto para mi gusto central, el aspecto más relevante. O sea, no dejar todo a manos de la iniciativa autogestionada, independiente, que se rasca con sus propias uñas, como se dice en buen chileno, sino que en un marco de concatenación de fuerzas, ¿no? Donde el Estado realiza un esfuerzo, la academia, las empresas o el sector privado, y por otra parte la sociedad civil, ¿no? Y es allí, en esos espacios que hoy día denominamos como espacios de gobernanza, donde se tienen que construir las políticas públicas, en definitiva, ¿no? Es el ejercicio que estoy firmemente convencido, en el cual hay que perseverar. En ese ejercicio hay que profundizar permanentemente. Gracias, Seba. Oye, a propósito de lo mismo, aprovechando justamente que la pregunta iba dirigida un poco, claro, desde la institución, de la institucionalidad o desde quienes estamos en estos espacios, pero está en el fondo como hablando desde los músicos. Ahí yo quería preguntarle un poco a Kenia, justamente cómo ella ve que se podría articular esta economía interna, pero desde las organizaciones, dentro de esto que llamamos economía creativa. ¿Cómo se articula? Y disculpa que me extienda en esa pregunta porque Sebastián hablaba de las mancomunales, ¿verdad?, que ejercen justamente donde el Estado no está. Es una necesidad, en una época en donde ni siquiera había un sistema de salud en general para los trabajadores. Se veía como algo disparatado. Y sin embargo el Estado se hace cargo y con la entrada después de la ley de los sindicatos incluso se genera un retroceso en ese sentido en estos espacios de solidaridad de los trabajadores. Pero en esta discusión que hemos dado tanto de diagnóstico como de crítica, como análisis de la situación, ¿cómo entonces desde los mismos trabajadores de la cultura tú ves, Kenia, que se puede articular, ¿no es cierto?, con las instituciones? ¿Cómo se da ese camino? ¿Cómo lo ves tú? Gracias. Sí, según lo observado y lo recogido en distintas instancias de conversación y discusión, creo que se nos ha visibilizado a las y los trabajadores el espectro cultural, pero no más allá de ampliarlo porque es demasiado grande pensar en ese universo en el que ya estamos inmersos, pero en el sector musical se disipa la necesidad de la articulación de muchos sectores involucrados en esta construcción. Porque si tenemos algo claro es que esta debe ser una construcción colectiva. No estamos ya en un momento en el que vamos a recibir los mandatos de un Estado paternalista, ni de un municipio paternalista. No queremos acciones paternalistas, queremos ser parte del proceso. Por eso nos abrimos muchos a la discusión, a los encuentros, a las conversaciones, porque
creemos muchos y muchas que es la forma en la cual tenemos de dialogar, que esto no se trata de pelear ni de competir, sino de dialogar, pero entendiendo qué es lo que puede hacer el otro, la otra, desde la institución, organizaciones, etcétera, y qué es lo que proponemos nosotros conociendo la realidad sobre la que vivimos y la que sobrevivimos también. Entonces, de acuerdo a ello, siento que el camino del diálogo entre todos los organismos vinculados a este trabajo, entre ellos los que tienen que ver con el trabajo, la economía, el turismo, la salud, ¿no es cierto? Las instituciones de nuestra ciudad, más todas las organizaciones representadas en sus vocerías, podríamos construir recién un panorama real de lo que realmente requiere la población de trabajadoras y trabajadores por ejemplo, de la música. Obviamente, ejemplo que puede replicarse en todos los sectores y subsectores culturales. Pero la forma en la que hemos recibido no sé, aportes, ayudas, financiamiento, distintas líneas de concursabilidad, postulaciones, muchas veces no obedecen a los parámetros de la información que manejamos, a nuestras necesidades, a los montos reales, y creo que se ha perdido empezar por lo primero. Cuando yo siento que algo no anda bien, con otra persona, trato de resolverlo de forma conversada, trato de acercarme a resolver en un diálogo, en una conversación, lo que allí acontece. Y justamente creo que mucho tiempo ha estado la institución, la organización, o sea, no quiero personalizar en nadie, ¿no es cierto?, ningún ente, pero sí de repente nos sentimos muy lejos de la industria, muy lejos de la palabra industria, mercado, economía, ¿no es cierto?, porque no nos vemos directamente relacionados, aunque sí, yo sé que somos parte de una misma cadena, que todos nos necesitamos, que todos levantamos la economía, que todos levantamos el subsector, que funcionamos de manera conectada, aunque no nos sintamos representados. Y creo que ahí falta eso, falta esa conexión. Primero, de entender qué es lo que requiere el pueblo trabajador, qué es lo que requiere la comunidad que ejerce el trabajo cultural, pero desde sus distintos rubros relacionados con la música, en este caso, porque no todos somos artistas de escenario o artistas de trole o de micro, ¿no es cierto?, o artistas de la hora del almuerzo de algún restaurante. Algunos trabajan en la gestión, son profesores, forman de forma independiente, trabajan en la producción, en la radio, en las comunicaciones. Entonces hay un espectro mucho más grande del cual recoger esas respuestas. Y siento que ahí hay una responsabilidad súper grande de abrirse a eso, no de invitarnos a reuniones listas en las que nos digan lo que tenemos que hacer, sin entender lo que realmente necesitamos. Entonces, ¿nosotros qué queremos? Un Estado que no sea paternalista, sino garante, para hacer concreto nuestros derechos. Y, por ejemplo, y claro, respetar nuestras libertades. En la autogestión que mencionaba Sebastián, yo también coincido y creo que tiene una doble lectura la autogestión, porque si bien por una parte nos da autonomía como organizaciones, como colectivos, también la maña, que creo que se repite en muchos ejemplos en la sociedad, es que se descansa sobre aquello y no se hace parte ni se toma la responsabilidad que amerita cuando algo así sucede. Nosotros como asamblea, por ejemplo, sí hemos conseguido lograr hitos de forma autogestionada, pero también de forma colaborativa, porque se ha abierto esa rama en la cual también estamos abiertos a la participación, al diálogo, a entender que nos puede beneficiar, que tenemos que conocer algunos instrumentos que nos ayuden a surgir más, pero eso lo sabemos como asamblea. Nos preguntamos también qué pasa con las otras organizaciones. ¿También están tomando esas mismas herramientas o derechamente les cierran la puerta porque es institución? ¿O les cierran la puerta porque tiene que ver con economía? Sin conocer realmente de que nos podemos llevar bien, de que podemos dialogar, conectar nuestras herramientas, saberes, necesidades, dialogar, pero nos falta formación, nos falta instrumentos, espacios de reunión, tiempo.
faltan muchísimas cosas, pero esa recogida de impresiones es mucho más amplia de la que estamos proyectando, es mucho más profunda y quizás mucho más larga, pero vale la pena conocerla porque es la única forma de construir políticas distintas, tanto a nivel regional como nacional. Y ahí espero que haya también un diálogo importante con las comunidades de parte del ministerio, por ejemplo, en cada región, en lo que acontece a este modelo político, público, cultural que viene, que es ejemplo de algo anterior y que es muy valioso y que es una oportunidad fundamental para vincular desde una perspectiva comunitaria a la sociedad, sobre todo a los sectores culturales que han sido más azotados. Pero claro, mi forma de articular, mi forma de verlo, de acuerdo a lo que he observado, sí remonta más a ser concreto, esta misma escucha que citaba anteriormente, pero que hayan resultados, que haya un diálogo, que nosotros también propongamos estas reuniones como organizaciones, no que solo asistamos, ¿no? Así que, claro, por ahí va más que nada. Gracias, Kenia. Muchas gracias. La verdad que yo creo que es interesante lo que se ha producido el día de hoy en este conversatorio, en donde, bueno, Carolina hace esta invitación de la cual nosotros no tenemos ningún problema, todo lo contrario, sentirnos muy invitados si se nos requiere para esta actividad de Mixur que señalabas tú. Creo que puede ser un buen momento, tú le diste un giro y que es una actividad que me parece una muy buena señal institucional en el sentido de que se abre, ¿no es cierto?, no solamente en este entendido que muchas se ha señalado de lo que son las industrias culturales, que ella lo señalaba, ese resquemor con el tema de las industrias, los mercados, que suena muy raro, cuando especialmente uno se da cuenta que esos mercados, en el caso del ámbito de la música, se sustentan, y lo hemos señalado nosotros como Parque Cultural, desde el comienzo en un eje fundamental, que en este caso son los músicos. O sea, ahí está la materia prima. Y cuando esa materia prima, en donde estos mercados o estas industrias son los que uno por lo menos se percibe, que son los que están llevando la mayor cantidad de la torta, entonces uno dice, aquí hay algo raro, algo está pasando, ¿no es cierto? Ahí, es como un poco lo que pasa con las materias, con las riquezas que tenemos en nuestro país y que están molidas, ¿verdad?, en una tierrita y se llevan en gran cantidad a esa tierra nuestras riquezas, pero nosotros después recibimos de vuelta alambres de cobre, por ejemplo, de tremendo valor, que nos cuesta carísimo cuando nosotros mismos los producimos. O sea, en otras palabras, no estamos disfrutando de nuestra propia riqueza. Y otros son los que se llevan al parecer, o eso es lo que percibimos, ¿no es cierto?, de la mayor parte de la torta. Quiero invitarlo a que vayamos cerrando este espacio. ¿Y les parece, si usted también está de acuerdo, un minuto para cada uno que quiera redondear lo que presentaron o alguna última reflexión? ¿Les parece? No sé quién quiera partir. Sebastián, quizás, ya que fue el primero en comenzar, en un minuto, una última idea para ir cerrando este conversatorio. Bueno, voy a ser muy, muy breve porque de hecho me tengo que mover a una reunión con Simuval. Estoy muy agradecido de este conversatorio. Creo que, como bien decía hace un instante atrás, constituye un hito dentro de lo que significa el avance para la ciudad creativa de la música, haber tenido la presencia de Carolina, de Kenia, del Parque Cultural de Valparaíso, al cual también aprovecho de agradecer. Ha sido una muy buena oportunidad como para afinar un poco, también hablando de términos musicales, afinar algunas nociones y prospectivar, ¿no? Caminos posibles. Yo creo que hay muy buenas cosas que menciona Carolina, hay muy buenas iniciativas también que menciona Kenia, y lo que más me queda dando vuelta es que yo creo que estamos definitivamente en un nuevo Chile, o sea, un Chile que nos exige proceder de otra manera, con otro enfoque, ya nunca más en un sentido verticalista, paternalista, sino que muy por el contrario, con un sentido ascendente de la construcción de políticas públicas, donde tenemos una construcción que parte de las necesidades de justamente quienes experimentan en el cotidiano lo que significa ser un trabajador, trabajadora de las culturas, y de ahí en más, ¿no? De ahí en más. Es el primer eslabón de toda cadena en ese sentido. Así que creo que este conversatorio ha contribuido a ello y bueno, y espero que de acá se puedan seguir traduciendo muy buenas cosas. Pues también agradezco a través tuyo, Bernardo, al Parque por la disposición que manifiestan a seguir avanzando en Ciudad Musical, a Carolina por las iniciativas que ha mencionado, que ojalá que también podamos articularnos con posterioridad a este conversatorio, y a Kenia por la disposición y por el empuje que le están colocando a esta
ciudad musical. Yo creo que en la medida en que las mismas comunidades están realmente sintiéndose convocadas a hacer esta ciudad musical, esto prospera. De lo contrario, no tendría ningún sentido. Así que eso, muchas gracias por la invitación nuevamente. Gracias. Carolina, quizás si quieres seguir. ¿Y cerramos con Kenia? Eso, para que la última voz sea la de la comunidad. Nada, mira, por mi parte agradecer obviamente el espacio y quedarme también con comentar algo. En nuestro sector, el sector cultural, el sector creativo, no está exento de las brechas sociales, de las dificultades que vive nuestro país, que vive nuestra sociedad en general. Y eso también habla de una centralización enorme, de la distribución de la oferta creativa, está centralizada. Los fondos cultura en general se van a 4 comunas, las de Santiago. O sea, esas problemáticas las tenemos también como institución y de ahí tenemos que salir. Así como Sebastián decía, vamos a afinar en tono de música, también creo que es bonito construir una canción entre todos. Esto es en conjunto. Y ahí pienso, claro, si no estamos exentos de esas dificultades, ¿cómo las superamos? Y para superarlas es efectivamente desde la perspectiva de lo público, abierto a la escucha, en perspectiva de gobierno abierto, de un gobierno para el desarrollo, de una economía creativa para un desarrollo sostenible, no una economía creativa para la economía, para aportar el PIB, para hacer crecer nuestra competitividad, no, para que como trabajadores de la cultura podamos vivir dignamente, economía creativa para el buen vivir, y eso implica seres humanos, personas, así que me quiero quedar con eso último, y obviamente toda la voluntad de trabajo, feliz de haber conocido a Kenia, que no la conocía, así que sin duda vamos a seguir allí y nada, pues se nos viene Mixur, ya lo anuncié, ya me comprometí, quedó mega grabado, así que tenemos que hacer algo desde Ciudad Musical allí y entre todos, parques, las organizaciones y por supuesto la municipalidad y su punto focal. Así que cariños también ahí para toda la comunidad de Valparaíso. Gracias. Gracias, Carolina. Ya. Me toca entonces despedirme. Quiero agradecer también al Parque Cultural a través de Nélida, a través de Bernardo, Rodrigo y esta plataforma de conversación, de debate, de discusión en la cual confluyen nuestros pensamientos y podemos expresar desde distintos lugares lo que pensamos y sentimos, lo que nos toca vivir. Y como sector musical valoramos, y lo hablo por mí, pero también por lo que observo por mis compañeros, compañeras, es muy importante continuar en la construcción colectiva, organizarse, porque esta pandemia, este estallido nos encontró disgregados y eso ralentizó nuestro trabajo, nuestras necesidades, aunque sabemos cuáles son, no estaban unidas en un discurso colectivo y creo que ahí tenemos un trabajo grande que hacer, que está andando, pero que necesita mucho más de nosotros, de nuestra voluntad, de nuestro tiempo, de nuestro compromiso, porque sienta las bases de una perspectiva que cambia, ¿no? De un paradigma que cambia, en el cual la música es trabajo, la cultura es trabajo, patrimonio es trabajo y tantas otras expresiones, todas son trabajo y tenemos que cimentar esas bases para que nunca más la precarización esté dentro de los temas que tengamos que seguir hablando, para que cambie de alguna forma y concretamente. Y ahí esperamos mayor participación e incidencia en las políticas públicas, en las políticas regionales. Estamos abiertos al diálogo siempre, tenemos una visión crítica permanente del tiempo real en el que estamos viviendo, con experiencias previas, con trabajo con cultores y cultoras que han muerto en la pobreza y la precariedad y el abandono. No queremos repetir aquello, por eso nos articulamos, por eso luchamos, por eso nos organizamos. También quiero manifestar abiertamente que la comunidad, las organizaciones están abiertas siempre también a participar de instancias que agrupen, por ejemplo, mercados, ferias,
porque también existen personas capacitadas para ello, que quieren participar, que tienen en esto muchísimo tiempo, y por supuesto que como ente presente en lugares de encuentro también, la comunidad es la que tiene que estar presente también, porque como bien dice Bernardo, también yo lo creo así, es la materia prima sobre la cual se cimenta, por ejemplo, Valparaíso Ciudad Creativa de la Música, ¿ya? Así que eso, muchas gracias. Saludos a todos, a todas. Gracias, Carolina, un gusto. Muchas gracias a todas ustedes. Estamos muy, yo creo que satisfechos de poder terminar este ciclo de conversatorios que se los voy a señalar cómo se llama, repensando la relación de Valparaíso Ciudad Musical con las comunidades organizadas de músicos y músicas de Valparaíso. Yo creo que cumple muy bien ese rol que buscamos con estos conversatorios de contribuir justamente a estas reflexiones y que eso pudiera incluso dar pie a otras nuevas iniciativas para la que nos vienen los próximos años, los desafíos, porque son grandes desafíos, tanto los planteados por Carolina el día de hoy, Sebastián y Kenia con el trabajo que se ha desarrollado desde Valparaíso. Para ir cerrando, queremos despedirnos entonces, agradecer la participación de Sebastián, muchas gracias por compartirnos tu exposición, todas tus reflexiones, la experiencia que se ha desarrollado en este tiempo, y también agradecerle a Carolina Pereira y Kenia Comesaña por todas estas reflexiones y tremendo aporte que, como ya señalaba, nos traducen en nuevos desafíos. Esperamos que con este conversatorio desde el Parque Cultural de Valparaíso también haber aportado a esta mirada que busca, ¿no es cierto?, desarrollar iniciativas que son vitales para nuestra ciudad y nuestros trabajadores de las culturas, las artes y los patrimonios, en este caso específicamente los músicos, a través de un diálogo participativo, de un diálogo propositivo, y en que yo creo que está cimentada las esperanzas de los músicos y músicas de Valparaíso. Porque de verdad yo también comparto en eso lo que hemos comentado, este es un país que cambió, no solamente antes podíamos decir debe cambiar, este es un país que cambió, y eso si no nos damos cuenta es como si estuviéramos tapando el sol con un dedo solamente, y eso no es posible en la actualidad. Yo creo que eso no tiene vuelta atrás. A todos y todas ustedes, a quienes nos acompañaron en estos conversatorios, muchas gracias por ser parte de esta jornada de cierre de estos conversatorios desde el Parque Cultural de Valparaíso y su unidad de mediación cultural y artística en nuestro espacio cultural abierto a todos y todas. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.